En capa 2, como sabemos, solamente la capa 2 es la capa de enlace y solamente se ocupa de, de proveer una comunicación entre la capa 1, que es la capa física, y la capa 3, que es la capa de transporte. Lo que hace básicamente es pasar a bits la información que le llega de la capa de transporte para que se pase a través de impulsos eléctricos, señales ópticas o señales de radio por el medio de la capa física. Los dispositivos que, que funcionan en la capa 2 son los hubs, bridges y switches. Pero los switches son los que se utilizan mayormente porque se representan como una actualización de los hubs, son más rápidos y tienen una memoria que hace que puedan almacenar cierta cantidad de paquetes y decidir su flujo en lugar de solamente ser repetidores como son los hubs que envían el paquete que reciben, envían a todos los nodos de la red. En cambio los switches, eh, no sé, no he visto cómo, pero he leído que tienen la capacidad de decidir por qué rama, por qué nodo enviar la información. Y los bridges que solamente son como los switches y los hubs, solo que tienen solamente dos puertos y se utilizan para comunicar dos subredes, por ejemplo, y un puerto para una subred y otro para otra subred. Lo que hace el bridge es tiene una memoria en donde le guarda las direcciones que, que tiene de una subred y de otra subred. Cuando recibe un paquete, lo que hace es verificar si el paquete perdón, si la dirección destino está en el mismo lugar que la dirección origen, entonces ignora el paquete. Y si la dirección destino está en el otro lado en la red opuesta a la red de origen, entonces transmite el paquete. Ese es el único funcionamiento que tiene el bridge. Ahora este es el hub, es muy parecido al switch, solo creo que solamente tiene hasta un máximo de 8 puertos. Esa igual es una de las diferencias que tiene con el switch. En cambio los switches ya vienen con mucha más capacidad, tanto en velocidad como en cantidad de puertos, y el bridge solamente tiene 2. Pero en cuanto a técnicas de conmutación, están la técnica de los datagramas y la técnica de los circuitos virtuales. En la técnica de los Solo aclararle, por favor, Luis. Eh, sí, este tema de técnicas de conmutación está bien en comunicaciones, pero en realidad no es parte de la pregunta. Lo que estábamos queriendo ver es técnicas de conmutación en switches o en puentes, como quiera llamarse. ¿Sí? Esto de aquí es en sistemas de comunicación. ¿Sí? Las técnicas de datagramas, de circuitos, de paquetes, todo esto es un poco más adelante. Vamos a mirar esto. No es para este trabajo, solo quiero aclararlo, no es que esté mal. Estas son técnicas de conmutación, pero de circuitos, no de conmutadores. ¿De acuerdo? A ver si usted va para abajo, vaya un poco más para abajo en su trabajo. A mirar. Técnica de circuitos virtuales, todo esto. Sí, esto tiene que ver más con el manejo de comunicación en redes WAN normalmente, pero no tiene que ver con conmutación. Ahora vamos a hablar entonces de las técnicas de conmutación que tienen los conmutadores, o sea, los switches o los bridges, ¿ya? A eso nos referíamos en el trabajo. No sé si alguien de los que está ha visto esa parte de técnicas de conmutación, de los dispositivos de capa 2. ¿Alguien vio? Parece que nadie. Bien. Ok, entonces esta parte no es la que estábamos buscando, ¿ya? Esto les servirá para más adelante, en algún lugar vamos a hablar de esto.
¿sí? Ya. Ok, ¿alguna otra cosa, alguna pregunta que tengan, algo más que quieran ver de esto? No está muy completo porque falta, ¿no? Esta parte, pero igual vamos a Sí. mirar, la vamos a mirar ahora. Sergio Ricalde, sígame. Dije una consulta, cuando se refiere a técnicas de conmutación, se refiere a cómo los dispositivos manipulan la información para llevarla a diferentes puertos. En este caso, lo que yo he visto y he leído es que, por ejemplo, los switches y los bridges utilizan la tabla de Max. Bueno, tienen sus variantes de cómo capturan y cómo van rellenando esa tabla para hacer la comunicación más fluida y tienen pues sus reglas a la hora de llenar esa... Sí, a eso se refiere, pero no en el manejo de la Mac. Vamos a ver ahora, Sergio, vamos a ver es cómo procesan o sea, cómo se procesan los paquetes que les están llegando, ¿sí? Ahí hay dos técnicas fundamentales. Ahí en realidad hay otras que son mezcladas, pero bueno, hay dos técnicas fundamentales. Una se llama put through y otra se llama store and forward, ¿sí? Ahora vamos a explicar las dos, ¿sí? Oh, ok. Ok, bien, entonces, Luis Andrés, deje de compartir, gracias. Un poquito más, ¿ya? Un poquito más de esfuerzo al tema. No ha estado mal la presentación, pero tampoco ha sido así de esas que digan, wow, esta presentación me da, ¿no? ¿Entiende, no? Pero bueno, la idea es esa. Iván García quería hablar, o quién, era Sergio, ¿no? Sergio se había levantado la mano. Ok, perfecto. Yo voy a compartir ahora la pantalla. A ver, ojalá que tengamos para ver. Y tengo por acá un grupo 12 se ve. Ok, vamos a ver. Nosotros nos habíamos quedado, lo voy a ampliar para ver. Habíamos hablado de redes, de integración de redes, repetidores, bueno, y habíamos dicho que los hubs, técnicamente, ¿qué horas son? 16. Yo creo que ya las personas, esta será la última persona que llegue, porque si no vamos a parar la vida dejando entrar a la gente. Ok, habíamos comentado y el hub era un repetidor de múltiples puertos, eso es lo que habíamos hablado, era exactamente lo mismo que un repetidor de capa 1, el repetidor de capa 1 tenía solamente dos puertos y lo único que hacía era repetir, y cuando apareció la topología tipo estrella con el cable UTP, entonces se vio que se podía fabricar un dispositivo concentrador. Hub significa concentrador en español, y ese concentrador que hacía que nos permitía que nosotros podamos introducir los elementos dentro de la red sin necesidad de que los otros elementos se vean interrumpidos, y esto fue un boom, ¿no? Esto fue una cuestión que hizo crecer las redes, pero internamente sigue siendo un sistema compartido. A ver, ¿qué significa que sea un sistema compartido? Vamos a suponer que el primer Ethernet que trabajó el señor Metcalf era de 10 megabits. Megabits, no, nunca son megabytes. Por favor, siempre en comunicaciones siempre son bits. Bien. Entonces, ¿qué significa que tenga 10 megabits? Lo que significa es que la velocidad que circula por acá, por el bus, es máximo 10 megabits. Entonces, como esto es un sistema compartido, si todos los elementos estuvieran conectados, vamos a suponer aquí cuántos tenemos, 2, 4, 6, 8, 9, bueno, vamos a suponer que tuviéramos 10, para hacerlo más fácil, hacer más fácil la matemática, para que se entienda más rápido, ¿sí? Vamos a suponer que son 10 los elementos que están conectados aquí. Tenemos que hacer un poquito y eso lo conectamos. Bien. Y si todos los puertos estuvieran conectados, ¿sí? Si todos los puertos estuvieran conectados con máquinas, y vamos a suponer que cada uno tenga solo una máquina, no tenga más. Entonces, como esto es por disputa, porque esto es Ethernet, como es Ethernet, cada uno mira si está vacío el medio, y entonces, ¿no? En realidad nunca se logra obtener 10 megabits. Entonces, lo que vamos a obtener es que la velocidad promedio de las máquinas
por ejemplo, en este ejemplo, si hay 10 máquinas y todas están trabajando más o menos de igual manera, o sea, con la misma carga, etcétera, todos trabajan haciendo lo mismo, cada una de estas máquinas recibirá en promedio solo una décima parte, porque son 10 máquinas que están compitiendo por obtener los 10 megabits. No quiere decir, bueno, a ver, entonces, a ver, vamos a poner, la velocidad promedio, si todas estuvieran conectadas, la velocidad promedio que recibiría cada una sería más o menos, no igual, pero más o menos, a 1 megabit por segundo. No sé si queda clara la idea. ¿Por qué? Porque son 10 máquinas, entonces este recibirá 1 megabit promedio, esta recibirá otro megabit, etcétera, y la sumatoria será 10. Por supuesto, esto no será así, será menor que, ¿sí? Menor o igual que 1 megabit. ¿Por qué? Porque es muy difícil que se corte los 10 megabits, 1 mega para cada uno, siempre será menos de 1 mega porque van a haber tiempos de espera, etcétera, etcétera, y por ahí hay colisiones. Entonces hay una gráfica, bueno, voy a tratar de hacerla yo aquí a mano, que más o menos explica esta idea. Ups. A ver, vamos a ver aquí. Voy a tratar de meter un poquito más para arriba. Ok. Hay una gráfica que es la que aclara esto y lo voy a dibujar acá. Obviamente, la gráfica dice cuál es el rendimiento teórico. Hay una gráfica de rendimiento, ¿no? Entonces, por supuesto, arrancamos en algún lugar. En ese lugar es el lugar donde está el máximo, 10 megabits por segundo. ¿Sí? El lugar, por supuesto, abajo va atendiendo. Y aquí, en el otro lado, lo que tenemos es el número de estaciones. Ok. Entonces, por supuesto, mientras el número de estaciones crezca, mientras más tengamos, la velocidad promedio va a bajar, ¿sí? Entonces, la curva lo que muestra es una cosa parecida a la que estamos poniendo. Mientras más estaciones, la velocidad obviamente no llega a cero, pero lo que nos muestra, nos dice, el rendimiento de tu red va a depender del número de estaciones. Estamos hablando cuando estábamos conectados con hub o en topologías de tipo bus. En topologías de tipo bus, el rendimiento de la red es proporcional al número de estaciones. Si tengo 50 estaciones, por supuesto voy a recibir una 50ava parte, en el mejor de los casos, de la velocidad que tenía el sistema. ¿Sí? Esa es más o menos la curva y esa es más o menos cómo se... a ver, vamos a ver si puedo ponerle otro color y si puedo engrosar un poquito la... Ok, perfecto. Entonces, no sé si queda clara la idea esta. Les tiene que quedar muy claro porque después vamos a compararlo con los puentes y con todo, o con los puentes, con los switches, etc. ¿Queda claro este rendimiento? El usuario va a recibir cada vez menos mientras va aumentando el número de estaciones. Por eso es que en las redes antiguas era un problema crecer, digamos. ¿Por qué? Porque el rendimiento bajaba, ¿no? Ahora, ¿cuál era el problema? Apareció, después de un tiempo, por supuesto, aparecieron las redes de 100 megabits por segundo. Las redes de 100 megabits por segundo, a ver, creo que alguien quiere, caramba, a ver, ¿quién será? Ivana. Aparecieron redes de 100 megabits, pero aquí había un problema. Una máquina que trabajaba a 10 megabits y un bus que trabaja a 10 megabits. No hay forma que trabaje con otro bus, o sea, tendrían dos velocidades, entonces era un lío. O todos trabajaban a 10 o todos trabajaban a 100. No había término medio, es decir, habían unos switches que decían que este switch puede trabajar con 10 o con 100, pero no con 10 y 100. Entonces, le obligaban al usuario a que todos los usuarios tengan una sola velocidad. ¿Por qué? Porque, por supuesto, por la forma como está diseñada el bus, por la forma como trabaja Ethernet,
todos tienen que trabajar a la misma velocidad para que puedan entenderse, porque es un bus, una topología bus que es compartida, etcétera, etcétera. Entonces no había forma de que mezclar estas dos, o era una o era otra. ¿Sí? Entonces eso complicaba un poco el tema, ¿no? Las primeras tarjetas que salieron de 100 megabits, por si acaso no eran AutoSense, no podían, eran 100 megabits y eran 100 megabits, no podían bajarse a 10. Ahora, por supuesto, con la tecnología se ha logrado que una tarjeta pueda bajarse de 10, 100 y cambiarse de velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay problema, pero en la época era o eres 10 o eres 100, ¿sí? Entonces ahí había también la problemática. Entonces, y el proceso era el mismo. Si era 100 megabits todo el mundo, entonces hacía 100 megabits y el número de estaciones bajaba, etcétera. Era más rápido, por supuesto, 10 veces más rápido, pero igual el performance bajaba. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Aló? ¿Nada? ¿Ninguna? Ingeniero. Ya, perdón. Seguí, Sergio. Cuando usted se refiere a estaciones, ¿se refiere a máquinas conectadas a los puertos? Por ejemplo, si usted tiene ahí un house de 10 megabits y tiene dos computadoras conectadas, ¿la distribución sería de 5 megabits por cada una o sería megabits de acuerdo a la cantidad de puertos de house? Ya, entiendo. ¿Quién estaba preguntando? Andrés, ¿no? Andrés. No, Sergio. Sergio. El bus tiene 10 megabits. En este caso, en este hipotético caso, tal como está la figura, que está cargado con 4 elementos. ¿Sí? Vamos a suponer que solo tenemos 4 elementos que están en esta red, no los 10. ¿Ya? Entonces, si estos 4 elementos están trabajando y cada uno trabaja más o menos de manera igual, digamos, que tienen la misma carga de trabajo, quiere decir que cada uno de estos va a recibir, lo máximo que pueden recibir es 10 dividido entre 4. O sea, 2.5 megabits. Eso es a lo que pueden aspirar siempre y cuando, por eso la condición es que todos, si todos trabajan más o menos simultáneamente, entonces cada uno va a tratar, ¿no? O va a aspirar a recibir una cuarta parte. Ahora, por supuesto, no hay red si hay un solo elemento. No sé si le queda claro. Si hay un solo elemento, Sergio, en un hub, no hay red. O sea, él no se va a comunicar con quién se va a comunicar, no hay con quién. La red empieza a aparecer en redes Ethernet cuando existe un segundo elemento. Entonces, cuando hay dos elementos, ¿sí? el promedio, por supuesto, no se olvide que este señor está mirando, van a comunicarse. Ojo, lo que yo quiero que quede claro, Sergio, y a todos. No quiere decir que este señor trabaje a 1 megabit o a 2 megabits o a lo que le corresponda. Vamos a suponer que si está lleno, le correspondería por el promedio de 1 megabit. Pero no quiere decir que este señor transmita y reciba a 1 megabit. Él sigue transmitiendo a 10 megabits. Solo que en una división de tiempos, él solo tiene una partecita de tiempo disponible para poder meter su información. No sé si me entiende. Lo podemos graficar. En función del tiempo, ¿sí? En función del tiempo, una estación solo tiene un determinado tiempo para usarlo. ¿Por qué? Porque lo demás del tiempo está siendo usado por otros señores. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer, esta estación mira el espectro, aquí todos están mirando y todos están tratando de utilizar el medio. Entonces, en algún momento le toca, no es porque tenga que tocarle, sino que él va a encontrar que está libre, va a usar, manda su paquetito y después, cuando quiera mirar si puede volver a usar, no va a poder usar hasta dentro de un determinado tiempo que tal vez le da otra vez la posibilidad de usar, etcétera. Entonces, en realidad, si nosotros sacamos el promedio de uso, él manda 10 megabits, pero después está parado porque todos los demás están usando y él no puede acceder al medio, etcétera. Y cuando puede volver a acceder, etcétera. Entonces, la velocidad promedio, si nosotros sacamos esto más esto dividido entre el tiempo que nos va a salir la velocidad promedio que estamos hablando. ¿De acuerdo? No sé si le queda clara la idea en este caso. Sí, ya me quedó claro. El medio por el cual se manejan los datos sigue siendo 10 megabits. Sin embargo, el tiempo que tiene la máquina para enviar su información es, de acuerdo a la cantidad de
de máquinas que tenga conectada al hub. Entonces, en este caso, en ese ejemplo, tiene 2.5 megabits de tiempo para dar la información al medio principal, el cual lo va a mover a 10 megabits como tiene que ser. Siempre lo van a mover, no es que se reduce la velocidad de las máquinas, sino que el promedio de uso se llama, ¿no? El promedio de uso que yo tengo es de 10 megabits. O mejor dicho, el promedio de uso es lo que me corresponda en la división. En los hubs, ¿qué pasa en los hubs? ¿Ya? Entonces, no importa si es hub de 10, de 100, etcétera, esta curva siempre es así. Mientras más estaciones, menos promedio de velocidad voy a obtener. Obvio, eso es obvio, ¿no? Entonces, es como cuando va usted a un churrasco, mientras más gente haya, menos le toca. Listo. No, pero, o sea, el recurso es el mismo, entonces si van 3 personas, se comen más. Si van 100 personas, ya está. No comen nada. Ok. Bien, entonces esto queda claro ya. Pasamos un poquito para... Bueno, esta era la tarea. Habíamos hablado de qué eran los puentes, switches y conmutadores Ethernet y las técnicas de conmutación. Las técnicas de conmutación se refería a los dispositivos de capa 2. Lo vamos a aclarar ahora. Bien. Bueno, esto es lo que habíamos visto antes. Y no sé por qué está aquí. Bueno. Vamos pasando acá. Bien. ¿Qué es un puente? Lo voy a ampliar un poco para después conversar un poco con todos. Bien. Lo voy a agrandar. Bien. Un puente es un dispositivo que trabaja en capa 2. Primera cosa. Como trabaja en capa 2, significa que este señor ya no trabaja con señales, voltajes, corrientes, luces, ni nada, sino que trabaja con tramas, entramados. En este caso vamos a hablar de Ethernet, que es el que más estamos usando, o sea, es el 99,99% de todas las redes LAN. Y una trama de Ethernet es esta. Técnicamente tiene un preámbulo, un delimitador, unos dicen que tiene 8, otros dicen que 7, no importa. Pero lo que nos interesa es que, por si acaso, el delimitador, el preámbulo, ustedes saben, en redes uno han debido ver, que solamente sirve para hacer la sincronización entre las estaciones, y lo que recién interesa al elemento de la dirección destino. Aquí empieza la trama Ethernet, realmente, ¿no? La dirección destino, dirección origen, longitud, encabezado, bla, bla. Ok. Entonces, un puente es un elemento que ya tiene una cierta lógica. Ya tiene una lógica. ¿Qué significa que tenga una lógica? Significa que ya ahora este elemento no es un solo repetidor, no es que solamente repite lo que recibe, sino que él analiza lo que recibe. ¿Sí? Quiere decir que entonces este dispositivo ya es un dispositivo con una cierta inteligencia. Entonces él recibe, obviamente todos los dispositivos reciben por capa física, pero él lo sube a capa de enlace y empieza, obviamente, ¿cómo lo recibe? Vamos a esto todavía que quede fuera. ¿Cómo lo recibe? La trama que viene por un lado, él la pone en un buffer. No importa por cuál lado entre, la va a poner en un buffer. A ver, déjenme explicar un par de cosas. En el video de Montanana, del profesor, que ustedes seguro que lo van a ver, van a encontrar esto como... déjame que adicione una etiqueta aquí. Van a encontrar que estas son unas tablas que le llaman... acá, vamos a ponerlo abajo. Son unas tablas que le llaman, esta como CAM, pero es españolizado, ¿no? Entonces españolizado porque son españoles, así que nosotros le decimos a esto en inglés, que siempre aparece, son las MAC, ¿no? Media Access Control, que es la etiqueta que tiene la tarjeta de red para saber, y es lo que se pone aquí en dirección destino y dirección origen, las direcciones MAC. Entonces, este dispositivo, que es un dispositivo activo, también lo quiero aclarar para que no exista duda, es un dispositivo activo. ¿Qué significa? Que necesita energía, ¿sí? Activo, vamos a ponerlo porque a veces dice, bueno, no es un dispositivo activo. Sin energía no funciona. Este dispositivo que es activo se enchufa y se conecta un segmento a un lado y otro segmento al otro. Todas estas máquinas, vamos a ir poniendo, vamos a ir agregando direcciones, ¿sí? Aquí, esta es la A.
A ver, está bien, perfecto. Esta es la B. Esta es la C. Para ponerle nombres, ¿no? Estamos hablando de estas son las direcciones. Como estamos en capa 2, estamos hablando de direcciones de capa 2, las direcciones MAC. ¿Ya? Y a este otro lado, la red también está ahí, pero ahora estos señores tienen direcciones diferentes. Y voy a poner números para que sepamos que son otros, ¿no? Dos. Ups. 3. Bien. Ya. ¿Qué es lo que hace? Primero, el elemento puente o bridge se llama así porque tiene la forma de un puente. Fíjense, tiene la forma de un puente levadizo. Y la lógica lo que hace es subir o bajar ese puente. ¿Basado en qué? Ahora vamos a ver basado en qué. El puente tiene tarjetas Ethernet, por supuesto. Tiene 2 tarjetas Ethernet. Una en cada lado. Aquí tiene una y aquí tiene otra. ¿Sí? Pero el puente está diseñado de forma tal que cuando él tiene sus direcciones MAC, pero él no cállate, pone oye. direcciones MAC en ningún paquete. Él no es origen ni destino de nadie. Él está aquí en un modo que se llama, que han debido ver también ustedes en Ethernet, se llama modo promiscuo. Bien, a ver, solo para entender que estamos hablando de lo mismo. ¿Conocen qué es el modo promiscuo? ¿Quién? ¿Alguien puede decirme qué es un modo promiscuo en Ethernet? Bueno, ingeniero, Mauricio le habla. Mauricio, deme, dígale. Es de que acepta todas las direcciones, no está filtrando. Sí, eso sería. Ok, bien. El modo promiscuo es eso lo que dice Mauricio, y es una tarjeta que va a agarrar todo lo que aparezca por ahí. No va a hacer caso si es para mí, yo soy el destino, nada de eso. Entonces el modo promiscuo precisamente significa que no le importa si es para él o es para otro. Lo va a agarrar. Ya. ¿Por qué está en modo promiscuo? Porque lo que este señor quiere, este dispositivo que es el puente, lo que quiere es llenar unas tablas y entonces inmediatamente se enchufa, como está en modo promiscuo, él mira todo lo que está circulando en la red de la izquierda y llena su tabla, esta tabla que se llama MAC. Entonces aquí, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer todas las direcciones, a ver si puedo poner A, B y C, la vamos a checar un poquito para que puedan ingresar al lugar correcto. A ver si la podemos mover. Entonces en un instante, en segundos, él tiene el conocimiento que las estaciones A, B y C están a este lado. ¿Sí? Y por supuesto, el funcionamiento de la otra tarjeta de promiscuo es exactamente lo mismo al otro lado. Y entonces, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener que 1, 2 y 3 son las estaciones o las direcciones MAC de las estaciones que están al otro lado. Entonces, con esa información en las tablas, él ya sabe quiénes están por el izquierdo y quiénes están por el derecho. ¿Ok? La lógica, ¿qué va a hacer? Entonces, bueno, vamos a suponer que hay un paquete, este paquete que salió de alguna estación, vamos a suponer que vaya de A a C. ¿Ok? De A a C. Entonces, este paquete viaja a través de la red, llega a B, llega a C y también llega también al elemento este que está con su tarjeta promiscuo. El señor agarra y mete este paquete, lo mete en un buffer. ¿Por qué lo mete en un buffer? Porque primero tiene que verificar si el CRS está correcto. ¿Sí? O sea, si la frecuencia, o sea, el paquete está correcto. Ok, una vez que está verificado que está correcto, dice, bueno, a ver, el destino de este paquete es para dónde. ¿Sí? Entonces, ¿para dónde? Entonces, mira, dice, bueno, a ver, dice que va a C. C está en el mismo lado por donde ingresó, sí, entonces yo no hago ninguna tarea, aquí no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque va a llegar. ¿Por qué? Porque A, el origen, y C, el destino, están en el mismo lado, no hago nada. ¿Se entiende eso? Ok, ahora pensemos que este A quiere mandarle un paquete a 3. Entonces, este paquete viene, viaja, llega a B, llega a C y llega
a la estación porque está en modo promiscuo, por supuesto, y además está en el bus, ¿no? Esta estación, esta lógica agarra, verifica que esté todo ok y dice, bueno, el destino dice que es 3. 3 está por el mismo lado donde llegó. No. ¿Por dónde está? Está al otro lado, entonces cierro el camino, el paquete pasa, ¿sí? El paquete que está en el buffer pasa, llega a 1, llega a 2 y llega a 3, que es el destino, ¿sí? A la inversa, todo lo que ustedes quieran hace lo mismo. ¿Queda clara la idea? Entonces, este elemento lo que tiene ya es una lógica, tiene un programa dentro que lo que va a hacer es comparar, ¿no? Tiene si ustedes ven por ahí hay un diagrama de flujo de cómo funciona un dispositivo de este estilo. ¿Sí? Bien. Si esto queda claro, entonces también tiene que quedar claro lo siguiente. Vamos a suponer que por algún motivo hubo un choque, una colisión en alguno de los segmentos. Vamos a suponer que este sea el segmento donde hubo una colisión. Esta colisión se propaga y va a A, va a B, va a C y también llega aquí, por supuesto. ¿Qué decisión toma el puente respecto a esto? Primero, la primera pregunta, cuando lo mete al buffer, esta señal es una señal que no tiene forma, es decir, no tiene este entramado, no es posible encontrar un entramado así. Es una trama no válida. Entonces, como es trama no válida, en el primer análisis, cuando está queriendo ponerlo en el buffer, dice, esta no sirve. Y pop, lo desecha. Tendrá un basurero por ahí y lo desecha. ¿Qué quiere decir? Que las colisiones o las tramas no válidas llegan aquí y son desechadas. No pasan al otro lado. ¿Sí? Bueno, eso significa que en un dispositivo así como este, tenemos tenemos un dominio de colisión en el lado izquierdo y tenemos un dominio de colisión en el lado derecho. ¿Sí? Entonces, un dominio de colisión porque las colisiones se mantienen solamente en este segmento, no van a pasar al otro lado y aquí también un mismo. Entonces, en este caso tenemos 2 dominios de colisión. ¿Qué pasa si el paquete es un paquete que sale, ahora vamos a hablar, ya no es una colisión, es un paquete que A quiere mandarle a todo el mundo, o sea, un broadcast. Entonces el paquete llega a B, B lo recibe porque es parte de todos, C lo recibe porque es parte de todos. Aquí esta estación lo recibe el puente a través de su puerto promiscuo, lo mete en el buffer, lo verifica y todo está correcto. Dice dirección destino, dice, es una dirección destino, es la dirección destino de broadcast, F. ¿Quién lo manda? Lo manda A. Bueno, entonces él dice, bueno, como es para todos, la lógica hace que baje el puente y deje pasar el paquete de broadcast. Entonces, para todos los paquetes válidos, el puente es como si no existiera. No es una se baja y se comunica. Pero una vez que pasa el paquete, otra vez se vuelve a levantar. Ok, entonces, ¿qué significa? Significa que el dominio de broadcast, que es este de aquí que está afuera, es uno solo. Y estos son los dominios de colisión. Vamos a poner aquí los dominios de colisión, solo para que vean, dominio de colisión. Ok. Lo que está en azul. Y el dominio de broadcast será lo que está aquí. No sé si me dejan ahí. Vamos a escribirlo primero. Dominio de broadcast. Bien. Entonces en este ejercicio hay un solo dominio de broadcast y 2 dominios de colisión. ¿Sí? Bien. Si nos volvemos atrás a lo que estábamos viendo, no tan atrás, acá. Si nosotros vemos acá y hacemos lo mismo que estábamos viendo, vamos a ver que el dominio de colisión es todo esto.
Entonces, ese es el dominio de colisión. ¿Por qué? Porque si hay una colisión en un hub, todo mundo se entera de la colisión. Por lo tanto, el dominio de colisión es 1. Y el dominio de broadcast exactamente es el mismo que el dominio de colisión, pues, o sea, llega a todo lado, ¿sí? El dominio de broadcast está casi superpuesto al dominio de colisión, ¿sí? Entonces, el dominio de broadcast lo vamos a poner con rojo. Ok. Entonces, el de colisión y el de broadcast abarcan la misma cosa porque no hay una diferencia. Fíjense que esa es una cosa muy interesante. El puente o dispositivo de capa 2 lo que hace es separar los segmentos. Tengo aquí dos dominios de colisión. Vale. Perdón, no, esto no es. Esto era. Tengo dos dominios de colisión. ¿Sí? Entonces quiere decir que la probabilidad, el rendimiento que voy a obtener en esta red está mejor que si fuera una sola red, como habían en los repetidores, ¿no? En los repetidores se convertía en una sola red, por lo tanto tenía 6 máquinas, entonces tenía que repartir los 10 megas o los 100 megas en esas 6 máquinas. En este caso tenemos 3 aquí, quiere decir que potencialmente cada una de estas máquinas podría recibir 3 megas para llegar a los 10, ¿no? Entonces, quiere decir que recibe más porque tiene menos elementos dentro del segmento. ¿Sí? Hasta ahí queda claro, y quiero saber si les queda claro el concepto de cómo funcionan estas tablas CAM o tablas MAC, como se dice, el modo promiscuo, como se han programado las tarjetas, y que existe un buffer que recibe, que se verifica, y de acuerdo a eso, esta lógica determina si baja o no baja el puente. Todo, por supuesto, quiere decir que este es un dispositivo ya que tiene cierta inteligencia, es decir, inteligencia es que hay un programa que está funcionando, un programa almacenado que está funcionando y que hace todo este trabajo. ¿Sí? ¿Dudas aquí, hasta aquí? Algo para que no nos quede en el tintero y después seguir viendo. Inge, sí. Sergio, vamos. A la hora de llenar la tabla CAM, en el ejemplo que usted nos dio ya asumió que la tabla ya estaba llena. No, yo estoy diciendo que se llena, no es que estaba llena, estaba vacía cuando usted lo enciende. Claro, en el ejemplo sí. Cuando la tabla está vacía y yo estoy mandando una información de uno de los segmentos del puente, digamos, a otro elemento del segmento, llamémosle B, el puente que llega a ser como o sea, cuando llega la información del segmento A, donde almacena el puerto y almacena la MAC, es lo que hace. Sin embargo, no sabe dónde está el puerto ni la MAC del dispositivo B. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace ahí en ese momento? ¿Envía un broadcast a todos? No. El puente es un elemento, por eso a veces le llaman puente transparente. Es un elemento que está ahí y nadie lo ve. Él nunca utiliza ni siquiera sus direcciones MAC. Él es promiscuo, recibe todo y etcétera. Bueno, a ver, para aclararles la idea. En una red, vamos a suponer en esta red izquierda, las estaciones, peor si tienen Windows o si tienen cualquier sistema operativo, no importa. Windows es el más bullicioso en las redes. Usted apenas enciende su máquina, aunque no haga nada, usted teóricamente ni siquiera está tocando su máquina, solamente la encendió y el sistema operativo lo que hace al encenderse, lo primero que hace dice, yo soy la tarjeta MAC, ¿quién está aquí? Ya, a ver, cuéntenme cómo es la historia, y empieza a hacer el ruido, ¿no? Llegué, yo soy tal cual. O sea, ¿qué quiere decir? Que apenas usted está encendiendo su máquina, esta tabla ya se está llenando. ¿Sí? Ni siquiera usted la está usando su máquina, pero estas tablas ya se están llenando, es casi inmediato. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos hacen el ruido suficiente como para decir dónde están, cómo están, que si es un Linux es lo mismo. Linux dice yo soy tal cosa, miren mi MAC address es tal, mi IP es tal, qué sé yo, de alguna forma están comunicándose y estas tablas se llenan casi inmediatamente. ¡Silencio! ¿Sí? Sergio, entonces no va a haber la posibilidad, porque si usted no termina de subir su máquina, su sistema operativo, usted como usuario no lo puede usar. Por lo tanto,
Cuando termine de subir su sistema operativo, ya esta tabla tendrá su dirección MAC. Y obviamente lo mismo sucederá en el otro lado. Entonces no va a haber en ningún momento una posibilidad de que la tabla esté vacía. ¿Por qué? Porque solo, no sé si me entienden, ¿no? Solo al empezar a encender las máquinas ya están haciendo ruido, diciendo quiénes son y este señor ya las atrapa. Claro, de hecho, cuando usted lo instala es casi instantáneo, uno no se da ni cuenta porque, bueno, lo pone y ya está, funciona, ¿no? Entonces, las tablas... vamos a suponer el hipotético caso que usted pudiera encender sin que pase por todo el proceso del sistema operativo y que no tuviera en la tabla. En un par de segundos la va a tener. ¿Sí? O sea que su paquete tal vez podría demorarse un poquito, pero no sucede. ¿Sí? Las demoras son de otro estilo. Vamos a suponer, mire, el buffer, cuando llega al elemento, tiene que ser verificado en el CRC. Entonces, obviamente, esa verificación toma su tiempo. Bueno, serán microsegundos, no importa, pero toma su tiempo. ¿Sí? Entonces, ya las tablas se llenan, así que no se preocupe de ello. ¿Sí? Las tablas se llenan como tiro ahí, inmediatamente. Podríamos hacer alguna cosa, ¿no? Ay, ¿qué pasaría si? Bueno, pero eso es más un concepto de teoría, ¿no? No sé si le queda claro, Sergio. Sí, me quedó muy claro. Pasa de que eso de que usted acaba de mencionar no estaba en lo que yo había investigado. Parece que tengo que leer un poco más. El tema es que conecta a la computadora el sistema operativo y ahí entra el sistema operativo, ¿no? Ya hace, usted dice ruido. Esa parte no lo tenía conocimiento. Vamos a ver si tenemos la oportunidad. Vamos a atrapar tráfico con el paquete, con el Wireshark, y se va a dar cuenta qué tan ruidosos son. Windows es demasiado ruidoso. Está empezando a encender y está mandando mensajes diciendo que yo soy tal, miren, yo me llamo tal cosa y estoy en el grupo de Workgroup tal cosa, quién está en el grupo Workgroup, para poder ver pues que el sistema operativo está diseñado así, ¿no? Para que pues, se pueda asociar a los demás del grupo, etcétera. Entonces, hay demasiado ruido adentro. Claro. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Ok, señor. ¿Alguien más? Sí, ¿quién habla? Una pregunta. Sí, Alejandra. Alejandra, dígame. No la veo, pero... ingeniero. ya la vi. Estoy ahí. Sí, ya la vi. Una pregunta. Por ejemplo, yo me vi el video de la clase, pero no sé si le entendí mal. El video que puse en la plataforma de los puentes explicaba, digamos, ¿no? Que en los puentes unían, pues, dos redes LAN, ¿no? Que estaban conectadas, digamos, el host A, B y C estaban conectados a un switch y el switch ya estaba conectado al puente. En el caso de, bueno, en ese caso, digamos que quiero mandar una trama, ¿no? Desde A hasta C, que se encuentran en la misma red, que están conectados al switch. El switch enviaría la trama de A a C, pero no lo enviaría al puente, ¿verdad? Porque como el switch sabe que conoce C en este caso, ¿no lo enviaría al puente o sí lo enviaría? Lo que pasa es que este es un tema que podemos analizar un poquito más adelante después de que se entienda. A ver, el puente es un elemento que nació antes de que hubieran los switches. Por lo tanto, el análisis es el que está diciendo que aquí había un switch no es posible, porque esto nació justamente para resolver un problema que era el problema que tenían los repetidores, que los repetidores lo que hacían era ampliarme el dominio de colisión y repetían todo, ¿no? Repetían todo, las colisiones, los paquetes malos, todo lo repetían, ¿sí? Entonces eso perjudicaba la red. Entonces dijeron, bueno, ¿y qué podríamos hacer para hacer que dividamos los segmentos, pero que tuviéramos la posibilidad de que de manera automática, cuando sea necesario, se vuelvan una sola red y cuando no sea necesario estén separados? Entonces, ¿y si trabajara como un puente? Y ahí empezaron a hacer y desarrollaron este concepto. Pero este concepto es primario a un switch Ethernet. O sea que no es posible, a no ser solo para un análisis, que también lo podemos hacer más tarde. Eso lo que usted está diciendo, que aquí en vez de que sea un hub, yo he puesto una topología bus, se supone que aquí podría haber un hub, ¿sí? Pero no un switch, porque si no, estaríamos quebrando la concepción. Todavía, después que veamos qué es un switch, ya podemos mezclar y ver qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Ahorita para el tema de la explicación, entonces solo sería la topología bus, ¿no?
Aquí en la izquierda está una topología bus, en la derecha está una topología bus y se está fabricando un elemento que une las dos redes cuando sea necesario y cuando no es necesario la deja separadas, ¿sí? No sé si queda clara la idea, ¿sí? Por el momento dejémoslo así, después ya vamos a hacer un ejercicio al final de la clase hoy para ver esto de los dominios de colisión y cómo funcionaría, ¿ya? Ok. Ya, está bien, gracias. Hasta aquí. ¿Alguien más, Andrés? Una pregunta, ¿ese que hemos creado sería un bridge, un puente? ¿Cuál? ¿O sería un hub? ¿Este de acá? Sí. Este es un puente. Un puente. A ver, ¿cómo me doy cuenta si es un puente? Porque ya tiene una lógica. ¿Qué significa que tiene una lógica? Significa que ya mira el entramado, ya está en capa 2. No es un repetidor, el repetidor está en capa 1. Al repetidor no le interesa qué es lo que venga adentro de esas señales, si es una trama, si es un ruido, no le importa. Pero al elemento de capa 2, que es este bridge, ya trabaja con una lógica, tiene un programa, tiene un microprocesador, por supuesto, tiene un procesador que está corriendo un programa que analiza el paquete que entra, verifica la secuencia y después analiza si está por el lado que entró o está por el otro lado para unirlo. Así ya toda una lógica. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Le queda claro? Sí, ingeniero. Bien. Ok. Avancemos un poquito entonces. Bien. Sucede que, ahora lo voy a poner un poquito más grande y lo agrandaré también. Este es el bridge. Es un cosito, un bridge. Entonces, sucedió que la evolución de este elemento fue, bueno, la caja sigue siendo la misma, pero en vez de tener 2 puertos, ¿sí? Ahora tiene múltiples puertos, muchos puertos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en este ejemplo. Cada uno de ellos tiene un puente. Bien. Este dispositivo, por supuesto, es un dispositivo que trabaja en topología estrella porque es un RJ45. Y al ser un RJ45 me permite conectar un elemento de red o podría conectar un hub. Y aquí es donde aparece lo que estaba preguntando su compañera. ¿Qué pasaría si? Bueno, ok, ahora vamos a aclarar. Entonces, cada uno de los puertos es como si fuera un puente. No es como si fuera, es un puente. Es decir, tiene su elemento ahí. Ok. Tiene su puente y como hay una lógica que sube y baja este puente o conecta o desconecta, entonces aquí hay un bus de comunicaciones, ¿sí? Múltiple. Para no dibujar todos, puse un cuadro, ¿sí? Hay un bus de comunicación. Bien, tenemos un procesador que está corriendo el programa que corre el bridge o el puente, pero solo que en este caso el procesador está controlando más de 2 puertos, está controlando múltiples puertos. Bien, ¿qué tenemos? Cada uno de los puertos tiene una tabla de direcciones MAC. ¿Sí? Una tabla de direcciones MAC asociada a su puerto. Físicamente puede estar ahí o puede estar en una memoria común, no importa, pero el concepto es que cada una de los puertos tiene su propia dirección de tabla, o sea, su propia tabla de direcciones MAC. Y, por supuesto, cada uno de los bridges tiene su buffer, donde llega el paquete, el procesador verifica si está todo correcto y después de verificar dice, bueno, a ver, el destino de este paquete es, no sé, C. C está en esta tabla, no. Ah, pero yo puedo ver todo. El procesador mira todas las tablas y dice, ah, C está aquí, en esta. Entonces, instruye para que se cierre este y se cierre este, y entonces la comunicación del paquete con este puente cerrado viaja hasta este lado y llega al destino. No sé si queda clara la idea. Entonces, ¿qué es un switch Ethernet? Un switch Ethernet no es nada más que una colección de puentes que están dentro de una misma caja y que operan exactamente como opera un puente. ¿Sí? Entonces, a ver, veamos.
Supongamos que tenemos esto aquí. En esta tabla de direcciones MAC solo va a estar A, no hay más nadie. Y lo interesante es que como no hay más nadie, en este segmento que está cortado, o sea, este segmento, no hay nadie más que yo, A. Por lo tanto, aquí colisiones no van a existir, ¿no? Este será mi dominio de colisión. Yo solito estoy en este dominio de colisión. ¿Sí? No hay más. Y como yo no me voy a colisionar con yo mismo, aquí voy a tener todo el ancho de banda disponible. Veamos en el caso en el cual nosotros vamos a suponer que teníamos un hub y alguien en la empresa ya nos compró un switch y nosotros no tenemos o no queremos botar el hub porque está en algún lugar, no sé, en contabilidad y ahí hay 4 maquinitas o 3 maquinitas que están conectadas y un hub funciona, perfecto. Pero el hub es un bus. Por lo tanto, si yo veo cuál es el dominio de colisión, el dominio de colisión es todo esto que parece una pera. ¿Por qué? Porque si hay una colisión aquí, influye aquí e influye hasta aquí, pero no pasa el puente, no pasa esta parte. Solo influye a estos elementos. Entonces, ¿qué va a estar en esta tabla de MAC? Va a estar B y va a estar C. De forma tal que el procesador, cuando vea la tabla, dice aquí está B y C. Entonces, cualquier paquete que venga B y C, lo voy a cerrar y lo voy a cerrar el que corresponda, ¿no? Va. Entonces, este procesador siempre está cerrando 2, excepto de que venga un broadcast. Cuando viene un broadcast dice, dice que es broadcast y lo cierra todos y manda el paquete a todo el mundo. Ok, ¿se entiende hasta ahí? Ahora sí ya esto está un poco más abocado ya al switch. ¿Se entendió cómo funcionaría un switch Ethernet? Que no es nada más que una colección de puentes, ¿no? Metidos en una misma caja, por supuesto, con un procesador más poderoso, etcétera, etcétera, pero hace exactamente lo mismo. Recibe las tramas, etcétera. Vamos a ver que hace mucho más que eso, ¿sí? ¿Dudas aquí? Sí, ingeniero Mauricio aquí. Mauricio. Consulta. Yo veía las tablas MAC, usualmente tienen un tiempo de vida, no supera los 5 minutos, estaba viendo. Pero como son bulliciosos, Mauricio, como son bulliciosos los sistemas operativos, nunca van a estar, yo sé cuál es a dónde va la pregunta, ¿qué pasa si se desaparece la estación A después de 5 minutos? No, la estación A es tan bulliciosa que todo el tiempo está mandando sus broadcasts, ¿sí? Diciendo, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Las tablas no se vacían. Las que se pueden vaciar, por si acaso, son las tablas de las MAC de su máquina, de su PC, porque así está diseñada. Las tablas de las tarjetas de red subsisten solo 2 minutos. Si no subsisten, ¿por qué? Porque tienen muy poca memoria, ¿sí? Y después, si no la tuvieran la tabla, la MAC ahí, hay un procedimiento en redes uno han debido ver, o hemos debido ver, si usted ha sido alumno mío, hay un procedimiento que se llama ARP, ¿no? Entonces con ARP inmediatamente van y dicen, oye, yo tengo la IP, pero ¿quién tiene la MAC? Y ahí contesta, yo soy el que tiene esa IP, yo soy con la MAC tal, y ahí ya se llenó la tabla, ¿sí? Pero no sucede porque son muy ruidosos, los sistemas operativos son muy ruidosos, andan todo el tiempo controlándose para no quedar fuera, ¿no? ¿Ok? Así que no va a pasar lo que usted está pensando, Mauricio. Dije una consulta. Perdón. Sergio, perdón. Sí, había leído que algo novedoso de los switches es que pueden trabajar en diferentes velocidades. Por ejemplo, la estación A puede trabajar en 10 megabits y digamos que el hub trabaja en 100 megabits. Ahora, hasta ahí está perfecto. Pero había leído justamente que hay un pequeño problema cuando se intenta transmitir información de una velocidad alta a una velocidad baja o viceversa. En el caso de una velocidad alta a una velocidad baja, hay gran posibilidad de que la información se dañe. Eso no me acuerdo si lo leí en los bridges o era igual en los switches. Bridges y switches es lo mismo, desde el punto de vista de trabajo, lo mismo. Claro, sí, pero no maneja múltiples velocidades como lo hace el switches. No, lo que pasa es que no manejaba. Ahora vamos a hablar de este tema. ¿Sí? Sergio, está bien, vamos a hablar de este tema.
Bien. No sé si la tengo. Ok, aquí la tengo. Bueno, esta era del otro grupo, pero a ustedes les quedaría también buena idea de que hablaran de esto. Pero bueno, ok. Vamos a hablar de técnicas de conmutación después. A ver, aquí en este diagrama, lo saco esto para que no se confunda. ¿Sí? Tenemos el procesador, tenemos el elemento, tenemos las direcciones, las tablas no nos importan pero tenemos dos elementos que trabajan a velocidades diferentes. ¿De acuerdo? Este señor se comunica, como está en este segmento, no perjudica a nadie, no está conectado con nadie todavía. ¿Estamos? Bien. Hemos visto que tiene cada uno, este buffer por si acaso, yo lo he dibujado en el dibujo anterior, aquí, cada uno de los puertos tiene su buffer, por supuesto, porque tiene que aterrizar ahí la trama y ahí se tiene que analizar, y después yo moví el buffer porque en realidad es una copia del buffer lo que se mueve, ¿no? O sea, porque el buffer está asociado al puerto, cada puerto tiene su buffer para que pueda llegar la trama, pero bueno, pasando eso. Entonces, este señor, vamos a suponer que este señor quiere mandarle una trama, un paquete, a este señor. No hay más a quien le pueda mandar en este dibujo. Bueno, le quiere mandar así. Entonces ese señor que trabaja 10 megabits manda y graba su información en el buffer. Y lo graba ¿a qué velocidad? A 10 megabits. Bien. Este buffer ha sido grabado a 10 megabits, se llena, el procesador verifica que esté todo correcto. ¿Vamos? Hasta ahí no hay ningún problema, verifica y dice, ok, todo está correcto. Y él dice que quiere ir a esta máquina de 100 megabits. Y entonces el procesador empieza a verificar en cuál de las MAC address está esta máquina y dice, está aquí. Entonces él cierra este camino, hace pasar, bueno, en realidad no cierra, en realidad es un poco más sofisticado el tema. Esto de cerrar el caminito es solo para explicar didácticamente, digamos, ¿no? Porque en realidad este buffer lo tiene en un lugar, él lo escriben a una velocidad y él lo lee a otra velocidad y lo entrega a otra velocidad. En todos los sistemas se utilizan buffers para asociar o para adaptar velocidades, porque el procesador lo escribe a una velocidad y lo puede leer a otra velocidad. Por lo tanto, no existe ninguna posibilidad de que exista complicaciones a manejar cuando están los paquetes buffereados, ¿sí? Acá ya tendríamos que hablar, yo borré algo aquí y no sé dónde dar el título, esto, ok, lo voy a copiar y ahora sí nos toca hablar y ahí le va a aclarar un poco más la idea a Sergio o a todos los que están del tema de esto de este tema. ¿Sí? Nuestra la tarea 2, vamos a hablar de la técnica de conmutación. Dependiendo de la técnica de conmutación, puede o no haber problemas. Ahora veamos. ¿Cómo lo dibujamos? Esto, vamos a dibujar una cosa más simplona, ¿sí? Para que nos quede claro. Vamos a dibujar el puente. Obviamente vamos a hacer bien gordito. Este es el puente, que es la base de los elementos que estamos analizando, ¿sí? Hemos hablado de que existe un buffer, ¿no? Un buffer, lo recibo y lo meto en un buffer. La trama la meto en un buffer y de acuerdo al resultado de verificar la tabla de la izquierda, verificar de la derecha, voy a tomar la decisión si subo o bajo este puente. La lógica hace eso, ¿no? Bueno. Sucede que existen dos técnicas de conmutación en switches. Una, lo voy a escribir y después lo explicamos. ¿Sí? Una de ellas, la primera se llama, en inglés lo voy a poner porque así lo van a encontrar más fácil, strong and forward. Y la segunda se llama
PH Aircrew. Algo así. No estoy absolutamente seguro de la... pero por ahí va. Ok. Son las dos técnicas más usuales. Hay unas mezclas extrañas por ahí, pero estas son las dos básicas. Ven, ¿qué significa? Primero, ¿qué significa Store and Forward? Store and Forward significa que cuando llega la trama se mete en un buffer, se analiza que la trama esté correcta y se toma recién después de analizar que la trama esté correcta, se toma la decisión si se va a continuar o si es necesario o si se cierra, ¿no? Si no fuera necesario, obviamente. Entonces la conmutación se hace solo después de verificar que la trama está correcta. Es decir, la trama viene del origen, se estaciona un tiempo, el tiempo que tome en que llegue la trama se verifique y después recién se toma la decisión para continuar bien. Por eso se llama Store and Forward. Es decir, yo la trama la recibo, la verifico y la despacho. Esta es una de las técnicas más usadas por los switches en la actualidad. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, sabes que de esa manera nosotros garantizamos que nunca vamos a mandar un paquete malo al otro lado, etcétera, etcétera. Pero además, dicen, esta Store and Forward me da la posibilidad de que como yo lo meto en un buffer, me da la posibilidad que escriba a una velocidad y lo lea a otra velocidad. O sea, me permite hacer la adaptación de velocidades. ¿Sí? Ok. La otra técnica, que en un principio era, no, nosotros somos más rápidos, la de Cut Through. La de Cut Through, voy a traerme esta cama. La de Cut Through hace un trabajo diferente. Agarra y dice, bueno, a ver, yo no tengo que esperar a hacer un buffering de la trama. Yo debería, justo cuando aparece, porque en este sentido es el movimiento, ¿no?, de la trama, así, le llega primero el preámbulo, después el delimitador, después llega la dirección destino. En estos 6 bytes, ya yo sé, dicen los desarrolladores de Qt, yo ya sé a dónde tiene que ir, por lo tanto ya busco en la tabla y veo si se conmuta o no se conmuta. Es decir, solo teniendo ya esta parte, yo puedo hacer la conmutación. No necesito que llegue a todo, ni los datos, nada. Hago la conmutación inmediatamente, conforme está entrando la trama. Bueno, eso acelera, por supuesto que acelera la velocidad, porque no tengo que esperar a que llegue la trama, el buffering, etc. Pero, ¿cuál es la problemática? La problemática es, uno, el origen y el destino tienen que tener la misma velocidad. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder despachar la trama apenas reciba la dirección destino, ya la estoy despachando, entonces tiene que ser la misma velocidad. Quiere decir que en la técnica de Cut Through no puedo adaptar velocidades. ¿Es más rápido? Sí, es más rápido. Microsegundos, dice uno, no sé, pero son microsegundos, sí, pero no se olvide que son millones de paquetes. Entonces eso puede contar. Ok. Entonces, los del otro lado dicen, sí, pero tienes un problema. Uno, primero, que no puedes adaptar velocidades, que eso es ya complicado competirle a Store and Forward. Pero la otra cosa que también dicen es, ok, ¿sabes qué? Vos tú nunca puedes garantizar, porque tu trama puede llegar con fallas, porque como no la has verificado, y si está con fallas en origen, van a llegar con fallas al otro lado y has usado la red en mano. Bueno, esa es más o menos las dos técnicas que existen, y esto era las técnicas de conmutación, no lo que estaba presentando su compañero, por si acaso. Y ustedes cuando lean van a ver que hay algunos que son mezcla de esto, pero estas son las básicas. Ahora, yo lo que necesito saber es si ustedes entendieron el concepto de cuál es Cut Through y cuál es Store and Forward, ¿sí? Así que les paso las preguntas ahora. ¿Te quedó clara cuál es Store and Forward? Sí. Dígame. La segunda que explicó, la segunda técnica que explicó es, no hace una verificación si el paquete está errado, ¿no? No, porque él lo único que hace es cuando llega, fíjense, el camino de cómo va entrando es así, ¿no? Está mirando así. Llega el preámbulo, llega el delimitador, después llega la dirección destino, y cuando llega a la dirección destino,
ya el señor dice, aquí hay que hacer la conmutación. Aquí se toma la decisión si pasa o no pasa. Y como no ha llegado todavía nada, no sabe si el paquete está con fallo o está sin fallo. Entonces ya lo conmutó y el paquete ya está pasando. Entonces en QTrue las velocidades tienen que ser iguales en ambos lados, ¿sí? Y no sabemos si el paquete está con fallo o no está con fallo. ¿Te quedó claro? Pero se toma la decisión si es que su destino está al otro lado, ¿verdad? No, claro, la conmutación, bueno, para el ejemplo, vamos a suponer que está al otro lado, porque si no, no habría conmutación, ¿no? Ah, ya. Ay, claro, gracias. si no hay conmutación, si está en el mismo lado, no hay necesidad, del puente no hace nada, ¿no? Es inútil. Sí. Sí. Ok, a los demás, ¿ya está? ¿Quedó claro? No sé, Sergio, usted estaba con esta duda, ¿no? ¿Le aclaró la duda? Sí, bastante. Ahora veo que el tema de de las velocidades está en función a la técnica que se utiliza. Entonces, creo que ahora actualmente los switches, ninguno trabaja con el cut float porque por lo que veo no es conveniente en temas de seguridad de los paquetes. Yo creo que todos ya trabajan con store for o con alguna combinación más No hay cut-through casi, definitivamente. No creo. Fue en un principio, como siempre fue en un principio, cuando empezaron a desarrollar a la pelea de quién era más rápido, quién era mejor, etcétera. Pero lo que podemos hacer es agarrar y leer. Vamos a ver, podemos hacer un ejercicio rapidito, ¿sí? Vamos a entrar a un switch cualquiera, switch Ethernet. A ver qué nos sale, un switch Ethernet, quiero ver no, cómo funciona, sino, vamos a ver un switch Ethernet Dell, a ver, cualquiera. Un Dell, a ver, detalles del switch básico, no sé, de 10 gigas, dice, bueno, de 10 gigas, vamos a Dell, que no sea tan dramático, de 1 giga. El de 10 gigas tiene otras complicaciones que no quiero meterme todavía. Ok, vamos a ver la hoja técnica de un switch cualquiera, ¿sí? En una hoja técnica sí o sí tiene que existir, este no es tan chico, pero bueno, sí o sí, especificaciones técnicas dice aquí, a ver, veamos. Obviamente hay un montón de cosas. Una de las primeras cosas que ustedes van a encontrar es cuál es la capacidad de conmutación. ¿Qué significa la capacidad de conmutación? Significa hasta cuántos puertos puede manejar sin reducir la velocidad por hardware, ¿no? Es lo que le llaman wire speed o velocidad de cable. No tiene sentido que mi procesador, vamos a suponer que tengo 20 puertos de 1 giga y mi procesador solo tenga 10 gigabits por segundo, digamos. No va a poder atender a los 20 puertos. Entonces siempre esta es una de las cosas. Aquí, por ejemplo, dice que maneja 128 gigas. Eso significaría que podría tener 128 puertos de 1 giga y el switch de rendimiento no va a degenerarse, ¿sí? Dice, esta es otra cosa, puede atrapar hasta 8000 direcciones MAC, obviamente en todos los puertos, no en un solo puerto, ¿no? Y bueno, tiene memoria, etcétera. Vamos a ver, por aquí debe haber alguna cosa que diga cuál es la forma como hace la conmutación. Y si no, entonces ya seguro que habrá que asumir que es store and forward. A ver, vamos a ver, debería decir, bueno, aquí esto ya es otra cosa. VLAN, calidad de servicio. Como esto está traducido, me parece que no aparece aquí. Configuración de imágenes, todos sensores. No dice aquí, pero debiera decir en algún lugar, ¿sí? ¿Qué tipo de técnica utilizan? Vamos a ver, acá algo de, no, esto ya es puro verso. La hoja técnica es la que hay que bajarse de cualquiera, ¿no? Entonces, controladores, no, aquí no hay más. Podríamos ver algún otro modelo de otro fabricante. A ver, ¿quién más? Puede ser Cisco o puede ser Cisco 2960. A ver. Así, hoja técnica. Vamos a mirar, solo para divertirse un rato, para que vean que sí existe. Ok. Lambase, o bueno, ya esos son softwares que ahora vamos a empezar a hablar. Ok. Aquí en este dice, a ver, tiene 2 puertos, USB, aquí está.
No. La hoja técnica, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí me ponen de todo menos hoja técnica. A ver, performance, acá está, ¿ver? El performance dice 16 gigabits de memoria, Jumbo Frames aceptan ya, ustedes saben que Ethernet tiene 1500 bytes y apareció un Jumbo Frame. Aquí dice cuánto debería decir cuántas MAC address. ¿Qué más tiene aquí? Aquí dice que puede trabajar en 10, 100 y 1 giga. Hay demasiada información, pero en algún lugar tiene que estar este dato que estamos comentando, si es que true o ¿no? Aquí está muy desordenado. Hay unas hojas técnicas que se pueden hacer en downloads. Con F3 puede buscar ingeniero del texto, tal vez aparezca en la página. Sí, pero a lo que me refiero es que siempre tendrán ustedes la información por parte del fabricante y esa es una de las formas como pueden ustedes comparar un switch con el otro, ¿no? Entonces, decir, bueno, este tiene más capacidad, este no, etcétera, etcétera. A ver, voy a ver si que baja y si no, vamos a... pero es la forma como uno mira, ¿sí? Muy, muy lento. Bien. Vamos a esperar que baje, mientras tanto vamos a continuar. Bien, ok. A ver, entonces, ok, a ver esto. Si bajó algo. Cisco Catalyst explica otras cosas. Creo que es más explicativo que técnico. Switch Configuration. Seguro que en alguna parte de acá debe estar mencionando cuál es su técnica. Es más, esto es más de... No es técnico, esto es más de venta, ¿no? ¿Sí? De venta para tratar de hacer que el que mire entienda lo que es, ¿no? Cuántas VLANs puedo, etcétera. Bueno, ok, vamos a ver cómo estamos en tiempo. Quiero saber, 8:21. Estamos, ok. Ya, ok. Avancemos un poquito más. Como ustedes tenemos solo 2 días a la semana, me complico un poco. Bien. Ok, entonces esas son las técnicas de conmutación. Ahora veremos, sigamos avanzando. Vamos a ver, ya, ahora sí los switches. Bueno, los switches de Ethernet son los que estábamos viendo. Voy a copiarme uno de estos. Y copiar este de acá. Bueno, un switch Ethernet entonces no es nada más que una caja en la cual existen, bueno, los diferentes tipos de puertos de diferentes velocidades, algunos son de 10, otros de 100, bueno, de 10 ya casi no van a existir, hay los de 100, hay dos cosas que han sucedido, han sucedido tecnológicamente, ¿no? Las cosas que han sucedido tecnológicamente son que, esto lo voy a engrampar para que no se me... no quiero que se me desarme. No. Las cosas que tecnológicamente han sucedido son, uno, que las tarjetas de red de los elementos que están conectados a los puertos ahora ya son múltiples, es decir, tienen múltiples velocidades, aceptan cualquier velocidad. No quiero mover, pero bueno, ya haré después. Entonces, cualquier estación que está conectada al puerto puede tener cualquier velocidad y no va a tener problema, se conecta a la velocidad que sea. ¿Por qué? Porque la tarjeta de red, en la actualidad, las tarjetas de red actuales, negocian con el puerto la velocidad a la que se van a conectar. Por lo tanto, es casi usual, nosotros no lo vemos, pero es casi usual que la máquina negocie con el puerto al que está conectado, porque este puerto en estos switches Ethernet ya son también más inteligentes. Dicen, bueno, mira, puedes ir a 10, sí, puedes ir a 100, también, puedes ir a 1 giga, no puedo, entonces nos vamos a 100, perfecto, y negocian la mejor velocidad, y a partir de ahí empiezan a trabajar a la velocidad que negocian, ¿sí? Antes no era así,
Antes las máquinas, si yo compraba una tarjeta de 10 megabits, trabajaba solo a 10 megabits. Si compraba una tarjeta cuando aparecieron las de 100 megabits, solo se podía trabajar a 100 megabits. Y cuando apareció giga, también lo mismo, era 1 giga y no podía trabajar a otro. Bueno, eso era más por cuestión, vamos a decir, de abaratar costos, porque poner una tarjeta negociadora de 10, 100 y 1000 significa tener 3 velocidades diferentes, 3 métodos diferentes para manejar las tramas, etcétera, etcétera. Entonces era más cuestión de costo, ¿no? Pero después ya todos lo tuvieron que meter y ahora todo el mundo negocia. Entonces ha ocurrido eso, que las tarjetas de red están negociando la velocidad con el switch, pero también ha ocurrido, ¿sí? que los switches mismos ellos pueden adaptar la velocidad aunque tengan elementos diferentes. Que negocien la velocidad no significa que todos van a tener la misma velocidad, significa que este puerto con llegaron a un acuerdo a qué velocidad trabaja. Entonces la probabilidad de que ocurra de que muchos puertos sean de diferentes velocidades sigue existiendo, por lo tanto este switch tiene que trabajar como ha sido diseñado, haciendo la conexión de velocidades, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, en los switches Ethernet, este es un switch Ethernet básico, es decir, el procesador y el programa principal, su tarea es la que hemos visto: mirar, ver la trama, verificar, ver dónde está el destino, conmutar y conectar. Esa es la parte de conmutación o de switch. Sin embargo, los procesadores con los que fueron diseñados, vamos a poner a ver un ejemplo rapidito. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8 puertos. Entonces, si este switch creemos o decimos que es un switch que trabaja con velocidades, vamos a suponer, digamos que trabaja con velocidad 10-100 megabits por segundo. Y es un switch que no crece, megabits. Es un switch que no crece más, es el switch. Entonces, ¿qué velocidad tiene que tener el procesador para poder manejar a lo máximo, o sea, la máxima velocidad a todos los elementos? Todos los elementos deberán estar conectados y todos deberán estar a 100 megabits, que es lo máximo que se puede poner. Entonces aquí estaríamos hablando de 800 megabits. Entonces el procesador tiene que tener una velocidad de más de 800 megabits por segundo de proceso para poder mantener la velocidad de todos los puertos. Es eso más o menos. Entonces el procesador aquí, si queremos decirlo muy simple, el procesador, la velocidad del procesador, ese dato que estábamos leyendo que todos los fabricantes de los switches ponen, debería ser mayor, y mejor si es mucho mayor, ¿no? Mayor que 800 megabits por segundo. ¿Sí? Solo si esto se cumple, nosotros vamos a poder sacarle 100 megabits a cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo en la idea? ¿Aló, aló? ¿O ya se durmieron? A ver, vamos a ver. ¿No era hasta 800? Porque no era hasta 800 porque si era hasta 100 por cada puerto. Claro, pero entendí mal. No, a ver, ¿cuál tiene que ser la velocidad del procesador? ¿Qué pasaría si el procesador tiene 600 megabits por segundo? Cuando todos los puertos estén trabajando a 100, necesitan 800 megas. Entonces el procesador no va a dar abasto. Entonces, ¿qué es lo que decimos? La velocidad del procesador debe ser mucho mayor que 800, que es lo que necesitan los puertos. ¿Por qué? Porque así garantizamos que aun cuando todos los puertos trabajen a 100 megabits, el procesador va a tener tiempo para atender. A eso me refiero. ¿Sí? ¿Quedó claro? No. Para que sea base, para que pueda, para que lo pueda soportar, ¿no? Claro, el procesador tiene que ser más rápido que todos los puertos sumados, porque si no, no los puede atender. ¿Se entiende? Ya, gracias. Bien. Sí. Ok. Hay que tomar cuidado, eso que vimos hace rato en la hoja, 128 gigas y no sé qué, quiere decir que podría tener 128 puertos de 1 giga, por eso le decía, ¿eh? Entonces, la velocidad del procesador es el número de puertos a la velocidad máxima, exactamente. Quien haya escrito eso es, ¿sí? Esa sería la fórmula. De hecho, no es así porque habría que ver si el switch, por ejemplo, este switch
tiene la posibilidad de crecimiento, si le puedo poner puertos gigas, si le puedo poner no sé qué, hay que sumar todas las velocidades de los puertos. Bueno, pero como sea, en hardware esto es muy fácil de conseguir. ¿Sí? En hardware lo hacen. Y de hecho, los switches iniciales solo servían para hacer la conectividad entre los elementos. ¿Sí? Y hacían esto y era una maravilla, funcionó perfecto. Pero los procesadores tenían velocidades mucho mayores, por lo tanto se pasaban un tanto de su vida echados, rascándose, ¿no? O sea, los procesadores eran muy poderosos. Entonces dijeron, bueno, como los procesadores están descansando, podríamos meterle otras opciones. Que el procesador no solamente haga eso, debería hacerse otra cosa. Entonces aparecieron un concepto de los switches que son los siguientes. Hay unos switches no administrables y hay otros switches administrables, vamos a poner, ¿sí? Administrables. Bueno, ¿quiénes son los switches no administrables? Son aquellos elementos que hacen la tarea que tiene que hacer, el procesador tiene una cierta velocidad, pero no nos permite a nosotros como usuario, vamos a suponer, yo soy un usuario, soy el administrador de la red, estoy aquí y quisiera yo de alguna manera instruirle al switch ciertas cosas. Pero si es un switch no administrable, no tiene forma o no hay forma de que yo pueda interactuar con el procesador e interactuar con él. Obviamente, si tengo un procesador, tengo que tener un software o un sistema operativo. Ok, entonces, la otra gama de switches, basado en que los procesadores se dormían ahí esperando que los paquetes circulen porque tenían mucha capacidad, dijeron, bueno, pongámosle más cosas que hacer al procesador. Y se crearon un puertito súper especial en algún lugar. Yo lo voy a poner acá, pero no es que esté a un lado, sino que solo para decir que es un puerto especial, ¿sí? Es un puerto especial y lo voy a poner en un color especial. ¿Cuál será el color especial? Ya, así. Entonces, este puerto especial se llama puerto de consola. Y ese puerto de consola es el puerto al cual el usuario o el administrador puede conectarse, y a través de este puerto de consola yo me pongo en contacto con el procesador y lo que lo rodea. Lo que lo rodea al procesador es normalmente un sistema operativo, ¿sí? Entonces habrá un sistema operativo. Ese sistema operativo es el que me va a servir de interfaz, ¿sí? Entre yo voy a conversar con el procesador a través del sistema operativo. Si hay un sistema operativo, significa que hay comandos, que hay cosas que uno le puede indicar para que realicemos en este elemento. Y una de las cosas más famosas que ustedes han debido escuchar que se puede hacer, porque tampoco no es la gran cosa, pero es interesante, y que es lo que vamos a ver, y será la tarea, porque a ver cómo estamos en tiempo, ¿sí? Lo que es importante es que aparecieron unos conceptos como estos, ¿no? Se pueden hacer LANes virtuales. Ups, ¿y qué es eso? Bueno, y ahí vamos a ver. Entonces, la tarea. Tarea número 2. Número 2 será, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sistema operativo de un switch. Obviamente, nosotros como vamos a usar un simulador y los que se pusieron en campaña para hacer simuladores y todos fueron los de Cisco, entonces posiblemente vamos a tratar de mirar el sistema operativo de Cisco. De hecho, como tenemos ese simulador, van a tener que aprenderse el sistema operativo de Cisco. Pero no es porque sea el único, sino que el sistema operativo de Cisco y todos los sistemas operativos de todos los switches y todos los routers son muy parecidos, así que no hay tanto drama aprender de uno que igual se puede traspasar al otro. Entonces, van a aprenderse un sistema operativo de un switch
que se llama iOS, ¿sí? iOS, la versión no importa, pero las versiones más modernas son la 13, 14, 15, creo. ¿Qué es lo que se quiere aquí? Los comandos más usuales. ¿Sí? Como todo sistema operativo tiene un sinnúmero de comandos, pero de ese sinnúmero de comandos hay siempre una cantidad de comandos mucho más reducida, que es la que más se usa constantemente. Por lo tanto, los comandos más usuales serán los que van a colocar. Luego, sistema operativo switch, y luego también, ¿qué son las VLANs, no? Que son cómo se programa. Ok, entonces aquí estaríamos comentando. Tengo que aprenderme el sistema operativo del switch y después vamos a ver qué son las VLANs y cómo las programamos y cómo las hacemos, y vamos a hacer un poquito de packet tracer para ver que la cosa funcione. Ok, entonces esta sería la tarea número 2. La voy a publicar ahora mismo también en el sitio. Y no sé si tienen algo. Tenemos unos 5 minutos para despedirnos. Si hay algo que quieren que se aclare, se vea, ahora. Nada por aquí, nada por allá. Ingeniero, quisiera saber cuál era el que nos recomendaba su compañero español. ¿Qué cosa? Sus videos, o dónde lo podemos encontrar. Pero son los videos que están en el sitio. O sea, usted tiene acceso al virtual, ¿no es verdad? Sí. Ahí pues, Ahí está. todo lo que el profesor Montañana. Ya. Esos videos son, y él tiene, por supuesto, ahí está la dirección AulaClip, se llama. Él tiene otros videos adicionales. Por supuesto, yo he puesto los videos que nos corresponden de acuerdo al contenido de la materia. Están en un estricto orden del contenido de nuestra materia, de nuestra universidad, no necesariamente en el orden que el profesor Montañana lo dicta, digamos, ¿sí? Ya. En el estricto orden de nuestro contenido. Si usted ve, el contenido de la materia está en el estricto orden de lo que están los videos, ¿sí? Así que puede ver. Ahora aquí llama el link para si quiere ver por otro lado. Si quiere los baja de aquí, si quiere los baja de allá, no importa. ¿Sí? Ya, genial. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Me parece que cometí un error hoy, van a disculpar. Se me fue, pero no estuve grabando. Y eso es un tema que yo les pido, por favor, que me hagan recuerdo, porque mire, se me fue y me olvidé de poner la grabación, y ahora que estoy viendo no estoy grabando. Entonces esta clase no va a estar grabada, lamentablemente. Pero ya, pues ya se pasó, ya me di cuenta tarde. Así que bueno, nada, comentarles que bueno, pues entonces nos vemos el día martes. Espero que todos estén bien. Y si no hay nada más,